Nunca pensé que fuese a compartir esto en público, pero hoy decidí escribir aquí porque, de alguna forma, necesito sacar este peso de dentro. Si te gustan estas historias y quieres seguir apoyando nuestro trabajo, suscríbete al canal de YouTube. Deja tu like para darnos fuerza y comenta si ya pasaste por algo similar. Me llamo Neidis. Tengo 78 años y lo que voy a contar sucedió en una sola noche, cuando tenía unos 7 años, allá en San Juan de los Llanos. En casa, el olor de la tierra mojada aún dominaba el ambiente después de una llovizna, y yo me sentaba al borde de la cama, sintiendo el colchón húmedo presionar mi espalda. Recuerdo el crujido de la puerta de mi cuarto, ese sonido cortante, siempre igual, que hacía latir mi corazón antes de que abriera los ojos. No había nadie más despierto en la casa. Mi madre dormía en el cuarto de al lado y mi hermanito Alejandro era todavía un bebé. Cuando la puerta se abrió, ya sentía un nudo en la garganta y un deseo de gritar que paralizaba mi voz. Mi padre entró en silencio, con la mirada helada, y se sentó a mi lado como si fuera una noche normal. La primera vez mi mente se congeló. Solo pude tirar de la sábana hasta la barbilla, como quien intenta protegerse de un monstruo invisible. Esa sensación de traición, de confiar en quien debía cuidarme, se transformó en puro miedo. Y así, el horror empezó y terminó sin aviso, como si alguien hubiera presionado un botón y de repente todo se detuviera. Desperté al día siguiente con las manos sudorosas y la cabeza palpitando. El sol se colaba por las rendijas de la ventana de madera, iluminando el polvo que danzaba en el cuarto vacío. Mamá me llamó para ayudar a barrer el patio, y yo agarré la escoba con las manos temblorosas, fingiendo que nada había pasado. Me quedaba mirando la escoba como si fuera una bestia lista para atacar. Todo el mundo en el pueblo se preparaba para las fiestas de San Juan, montando puestos y encendiendo hogueras en la plaza. Las risas y la música llegaban desde afuera. Pero dentro de mí, la noche anterior giraba como un regalo maldito. Cada vez que inclinaba la cabeza para barrer, sentía el cuerpo temblar, como si aún me hubieran abrazado después de que acabara la madrugada. Era extraño convivir con esa normalidad a mi alrededor, mientras mi pecho insistía en gritar por ayuda. Recuerdo a Alejandro, que apenas tenía 4 años, observándome desde lejos. Corría en el patio buscando ramas secas, y cuando me vio quieta, se detuvo también. No, tuvo miedo de acercarse. Solo alargó la mano y agarró mi brazo como diciéndome sin palabras que no estaba sola. Esa gentileza infantil fue el primer abrazo que me salvó ese día. Más tarde, cuando mi madre fue al mercado del pueblo, él me llevó al columpio de madera. Nos balanceamos en silencio, mientras yo sentía el sabor amargo del miedo mezclado con el viento en la cara. Fue ahí cuando sentí un nudo en el pecho, pero también un destello de consuelo tan breve que dolió aún más cuando terminó. No sabía qué significaba aquello, pero su presencia me dio fuerzas para seguir respirando. Cuando mi madre volvió del mercado, sentí el peso del silencio en una casa que parecía haber olvidado la alegría de la tarde. Decidí que tenía que hablar con alguien, pero la sola idea de hacerlo me revolvía el estómago. Entonces recordé a doña Carlota, la partera de la región, famosa por escuchar a las mujeres sin juzgarlas. Pasé toda la tarde observando su casa desde la distancia, oliendo las hierbas secas, salir por la puerta de madera. Al caer la tarde, crucé el portón con el corazón acelerado, como si estuviera invadiendo un territorio prohibido. Ella me recibió con una sonrisa suave y un banco de madera apoyado en el pórtico, sin hacer preguntas. Me senté allí,
con las manos heladas abrazando mi cuerpo, y hablé con dificultad sobre el crujido de la puerta y la mirada fría de mi padre. Doña Carlota inclinó la cabeza, y por un instante solo escuché mi propio corazón latiendo con fuerza. Cuando me dijo, «Cuenta todo». Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en mi mente y dejado que la luz entrara. En la sesión siguiente, dentro de la casa oscura y llena de velas aromáticas, empecé a llorar de verdad. Doña Carlota sostuvo mis manos como si entendiera cada lágrima antes de que yo siquiera las nombrara. Me dijo que no era mi culpa y que las heridas podían sanar con coraje y con el apoyo de quienes se preocupan. Por primera vez, sentí que no tenía que cargar la culpa. También sentí rabia. Pero una rabia justa, sin vergüenza. Salí de allí con el cuerpo pesado de llanto, pero con un alivio extraño, como si hubiera dejado una maleta de concreto en el suelo. En el camino de regreso, el viento me rozaba la cara y respiré hondo como quien experimenta el aire por primera vez. Aunque el dolor siguiera allí, al menos ahora tenía un nombre para mis lágrimas y una aliada que sabía escuchar. A partir de ese día, empecé a reunir valor para hablar con mi hermano y tal vez enfrentar el tribunal. Aún no sabía lo que el futuro deparaba, pero ya no me sentía tan sola. Cuando finalmente llegamos al tribunal, Alejandro y yo nos miramos como si ese viaje ya fuera una victoria. La sala de audiencias era fría, con bancas de madera crujiendo a cada paso de quien se sentaba. El comisario pareció sorprendido al oír mi historia, como si dudara que una niña recordara tantos detalles. Tuvieron que llamar a una escribiente para anotar todo, y yo repetí cada crujido de la puerta, cada gota de sudor en mi frente. Fue frustrante notar que detalles tan claros para mí parecían banales para quienes vestían traje y corbata. Alejandro apretó mi mano bajo la mesa, y yo me aferré para no mostrar el temblor que sentía. Cuando sugirieron que quizás estaba confundiendo un sueño con la realidad, sentí que el suelo me faltaba, pero la defensa de doña Carlota, que apareció como nuestra protectora, les recordó que el caso se archivó por falta de pruebas, no por falta de valor. Salí de allí con rabia y alivio mezclados. Sabiendo que se había dado el primer paso, aunque el camino aún fuera largo. De regreso a casa, cada esquina del pueblo parecía observar mi rostro marcado por la determinación. Algunas vecinas susurraban al pasar, y sus miradas curiosas mezcladas con lástima me hacía sentir expuesta. Mi madre no dijo ni una palabra, como si la casa se hubiera convertido en una prisión silenciosa tras mi denuncia. Entré y escuché el tintinear de los platos en la cocina, pero nadie vino a preguntar cómo había ido. Fue entonces cuando comprendí que toda la comunidad prefería fingir que nada pasaba. Sentí el peso del aislamiento, pero también entendí que, al callarme, perderían mi verdad. Fue la primera vez que sentí orgullo de haber hablado, pese a saber que eso podía complicar mi vida aún más. Y allí, con la puerta de mi cuarto cerrada, prometí no retroceder, aunque el silencio siguiera doliendo. Algunos meses después, vi mi nombre en una pequeña columna del periódico local, con un titular torcido. Anciana rompe el silencio. En la portada, la foto borrosa de una niña en la ventana creció en mi mente y sentí un nudo en el estómago mezclado con orgullo. Me invitaron a un grupo de mujeres que se reunía en la vieja iglesia cada jueves. Querían escuchar mi historia de nuevo, a cambio de compartir sus propios dolores. La sala apenas cabía las sillas de plástico, y el olor a café llenaba el aire mientras la luz del atardecer entraba por los ventanales. Cada rostro que me
Miraba parecía llevar una cicatriz invisible. Y de repente ya no me sentí la rara. Las charlas eran torpes, llenas de «yo también pasé por» y nunca lo conté a nadie. Pero había cariño y acogida en sus voces. Salí de aquel encuentro con el corazón rebosante de emoción y la certeza de que mi valentía había generado una red de apoyo que nunca imaginé. Por un breve instante, supe que no cargaba todo el peso sola. El día de la ceremonia simbólica, la plaza principal estaba decorada con banderines blancos y sillas alineadas en semicírculo. Llegué temprano, con las manos temblorosas, y el papel de mi testimonio arrugado en el bolsillo de mi sencillo vestido. Cuando el reloj marcó las 5, reinó el silencio. Y supe que cada persona allí había venido por mí, y por tantas que no pudieron asistir. Subí al pequeño escenario de madera y enfrenté a esa audiencia atenta. La brisa suave parecía limpiar mis palabras antes de que salieran. Leí cada fragmento con la voz entrecortada, pero firme. Y sentí la respiración colectiva, como si el mundo se detuviera para escuchar mi dolor. Al terminar, hubo un suspiro compartido, seguido de un silencio emotivo, hasta que los tímidos aplausos se convirtieron en un caluroso reconocimiento. En ese instante comprendí que la violencia se había interrumpido por un acto de compartir, y que mi relato se había vuelto memoria viva de la comunidad. Hoy, aún no tengo todas las respuestas, pero sé que esas voces unidas demostraron que el silencio, en mí no nos en... Un día como ese, finalmente se rompió. Desde aquella ceremonia, volví a la rutina de siempre, pero la sensación de que algo cambió nunca me abandona. Cuando llueve, el olor de la tierra mojada pone mi corazón en alerta, como si la noche de horror pudiera volver en cualquier momento. A veces sueño con el crujido de las puertas y despierto en mitad de la noche, sudando frío, sin saber si aún estoy soñando. Mi madre nunca habló abiertamente sobre lo que conté, pero veo en sus ojos una mezcla de vergüenza y alivio. Alejandro se convirtió en mi gran cómplice. Cada vez que me ve pensativa, me recuerda que no estoy sola. Las reuniones con el grupo de mujeres siguen siendo semanales, y allí comparto angustias que en casa no siempre puedo expresar. Pero hay días en que me canso de recordar, de revivir todo cada vez que hablo, como si reabriera una herida. Aún así, sé que sin esos recuerdos no sería quien soy hoy. ¿Y el final? Bueno, nadie lo entiende bien. Simplemente se detuvo de repente, sin explicación, como una luz que se apaga. No hubo disculpas, ni una palabra ahogada sobre culpa o remordimiento. Todavía hoy me pregunto si mi padre sintió algún peso en el corazón o si aquello fue tan natural para él como monstruoso para mí. Trato de descifrar cada mirada y gesto suyo desde aquel día, pero solo hallo silencio donde esperaba respuestas. A veces pienso que lo que más me aterra es la falta de un desenlace, porque vivir con preguntas sin respuestas corroe por dentro. Pero aprendí que seguir adelante con esas dudas es una manera de seguir viva, aunque duela. Llevo esta historia en mi cuerpo, en mi mente y en mis palabras, y, de algún modo, eso me fortalece. Y si algún día alguien descubre la razón de ese silencio repentino, que me lo cuente, porque aún espero entender.